¿Qué tal, parceros? Espero que estén muy bien. En este video corto vamos a hacer la proyección del precio de Bitcoin para esta semana. Tenemos algunos indicios de que se viene un movimiento fuerte, al menos $5.000 de magnitud. Entonces vamos a analizar cuáles son las zonas críticas de rompimiento y los posibles objetivos en caso de que tengamos ese movimiento. Vamos a empezar analizando el gráfico de más corto plazo, un gráfico de 4 horas, y vamos viendo cómo este se va a ir acoplando con los análisis de gráficos de más alta temporalidad. Durante las últimas semanas, el precio de Bitcoin ha estado perdiendo volatilidad, consolidándose en un rango aproximado entre los 18 y los $20.000. Esa consolidación se ha dado por debajo de todas las medias móviles importantes, al menos en el gráfico diario y semanal, lo que quiere decir que seguimos en una tendencia bajista fuerte. Tanto el análisis técnico como el análisis fundamental nos apuntan a que el mercado eventualmente va a seguir cayendo y eventualmente vamos a marcar nuevos mínimos para el año. La gran pregunta es si podemos tener un rebote antes de ir a buscar esos nuevos mínimos. Precisamente aquí en el gráfico de más baja temporalidad podemos ya trazar algunas líneas de tendencia que le van dando forma a esa consolidación. Si nosotros trazamos esas líneas de tendencia, vemos que esa contracción tiene cierta forma de un triángulo simétrico. Ese triángulo simétrico nos da zonas críticas de rompimiento en la parte baja en los $19.000 y en la parte alta aproximadamente en los $21.200. Este triángulo tendría una amplitud de aproximadamente $5.200 y ese sería el potencial de movimiento que nos daría después del rompimiento. Entonces, si tenemos un rompimiento por debajo de $19.000, el objetivo de caída estaría entre $13.800 y $14.000. Mientras que un rompimiento al alza nos podría llevar fácilmente a los 26.000 un poco más arriba. Como les comentaba hace un momento, esa consolidación que hemos visto ha estado por debajo de las medias móviles, lo cual le da mayor probabilidad a que el rompimiento vaya a ser a la baja. Pero teniendo aquí un patrón identificado, no vale la pena anticiparse, ya que es un 50-50 de probabilidad. Más bien vale la pena esperar el rompimiento y ver si tiene continuidad en caso de que uno lo quiera operar. Creo que este rompimiento va a estar influenciado por el movimiento de la bolsa, es decir, si la bolsa que en Estados Unidos estuvo cerrada el día de hoy por el 4 de julio. Si mañana en la apertura tenemos un movimiento bajista, pues muy probablemente tengamos un rompimiento bajista para BTC. De igual manera, una subida en las bolsas, si bien no garantiza la subida en los precios de Bitcoin, pues sí le daría mejores probabilidades de dar ese rompimiento alcista. En caso de que veamos ese rompimiento por debajo de $19.000 en las próximas horas, eso nos daría un objetivo de caída, como vimos, en la zona de los 13.800, lo cual no es una zona aleatoria. Ya habíamos hablado anteriormente que esa zona en los 13.800 es el máximo del año 2019 e incluso viendo el gráfico mensual para BTC vemos que también fue la zona del máximo cierre mensual en el 2017. 13.800 o $14.000, que sería la siguiente zona de soporte horizontal, una zona de soporte muy fuerte y que es una zona que ya llevaría la corrección del precio de Bitcoin aproximadamente a un 80% de retroceso por debajo del máximo histórico. Ya hemos visto en videos anteriores cómo los mercados bajistas de Bitcoin han terminado o suelen terminar cuando el precio corrige entre un 80 y un 85% respecto al máximo histórico. Y pues si bien es una zona de soporte importante y ya cumple con el 80% de corrección, pues no hay que asumir o no hay que irse all in esperando que ahí efectivamente se va a marcar el fondo. Todo dependerá de lo que siga pasando en el ambiente macro, de lo que siga pasando con las bolsas, lo que siga pasando con las tasas de interés y con la acción de los bancos centrales. Entonces les voy a dejar igual por acá el video anterior donde hablé de lo que necesitamos ver o los indicios que nos dará el mercado cuando ya se haya marcado un fondo potencialmente. Si bien en mi opinión la mayor probabilidad es que esto termine rompiendo a la baja, pues no vamos a olvidar la zona crítica de rompimiento al alza. Si antes de romper por debajo de los 19 o después de romper los 19 tiene un retroceso brusco, lo que sería un falso quiebre, y después rompe por encima de $21.000, este patrón también nos ayudaría como a ver el máximo potencial para ese rebote. Aquí lo importante
y la gran diferencia que tiene el rompimiento al alza respecto al rompimiento a la baja, en el sentido de que si rompemos a la baja prácticamente no hay soportes hasta el objetivo que nos plantea en los 14, donde sí hay un soporte fuerte. Pero si tenemos un rompimiento al alza, a pesar de que nos da un objetivo por encima de los $25,000, se nos atraviesan muchas resistencias en gráficos de más alta temporalidad, y ahí en esas resistencias tenemos varias medias móviles importantes, como por ejemplo en el gráfico semanal tenemos alguna media de 200 periodos que seguramente actuará como resistencia. ¿Por qué digo alguna media de 200? Aquí en pantalla tengo la media 200 simple, que está aproximadamente en 22,500, y la media de 200 exponencial. Ninguna de las dos sirvió como soporte en la caída, pero sí creo que alguna de las dos va a funcionar como resistencia. ¿Por qué? Porque históricamente lo han hecho. Más importante ha sido la media simple, que sí marcó el fondo en el 2018, pero vemos que la exponencial igual tiene interacción con el precio. Ahí mismo en el 2018 actuó como resistencia y como que entre la exponencial y la simple se consolidó el precio. Por eso sí quiero estar atento y ver con cuál de las dos medias interactúa en este rebote. Entonces, si bien un rompimiento del triángulo que vimos en intradía nos da un objetivo en los 24-25, pues en los 22,500 podríamos y tendríamos que esperar resistencia y estar atentos a un rechazo fuerte del precio ahí en ese punto. Entonces creo que eso es lo más importante que tendremos para esta semana, ver esos rompimientos por debajo de 19 o por encima de 21,200 y ver si tiene continuidad durante la semana. Ya para terminar, recordar que el nivel de $20,000 sigue siendo un nivel cargado de gama en el mercado de opciones. Quiere decir que hay muchas opciones, tanto calls como puts vendidas ahí. Entonces es un nivel que al romperse puede generar mucha volatilidad. Vamos a ver qué es lo que termina pasando. Déjenme en los comentarios hacia dónde creen ustedes que se va a dirigir Bitcoin esta semana. No se olviden de reventar el dedito arriba si les pareció buena la información, compartir el video a otras personas que le puedan interesar y suscribirse para que les avise de los próximos videos que estaremos subiendo. Muchísimas gracias.